Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar reverentes a la palabra. El pastor Edgar Rodríguez con nosotros. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde damos gracias, Señor, por sus bendiciones, por la oportunidad que nos da de estar en este lugar de reunión de la iglesia. Dios bendiga a nuestro hermano Genaro, que está con nosotros esta tarde. Dios bendiga también a nuestro hermano Mario. Hermano Cruz, ya casi parte de la roca, hermano Cruz. Pero también bienvenido a la reunión de este día. Nos alegramos, hermanos, de estar en la casa de adoración, ¿verdad? Es muy maravilloso poder apartar este día para poder congregarnos. Y aunque somos pocos en esta tarde, créanme que la presencia de Dios está con nosotros. Porque Dios ha prometido estar donde está su pueblo. Donde está un creyente que adora a Dios, ahí está la presencia de Dios. Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Así que aquí vemos un buen grupo. Es para que este lugar esté retumbando de alegría. Pero parece como que está un poco triste en este día, no sé por qué. Esperando que si en el tiempo de la alabanza no estaba gozoso, pero que ahora en la predicación algo puede decir, algo puede sacar el enfoque de la palabra de Dios en su vida. Nos alegramos a poder estar acá al frente para leer la palabra del Señor. Solamente somos repetidores de la palabra escrita. Ya la palabra fue revelada, ¿verdad? Yo no traigo nuevas revelaciones ni cosas nuevas, es la palabra de Dios, la cual nutre nuestra vida y la misma que nos exhortó en el pasado nos sigue exhortando ahora. La misma que nos edificó 20 años atrás, 10 años atrás, nos sigue edificando en la actualidad, porque es el pan de vida que sustenta nuestra alma. ¿O acaso si usted comió frijoles la semana pasada, no va a comer esta semana frijoles? Comemos frijoles, ¿verdad? Porque nos nutre, nos ministra, nos sustenta. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de vida que sustenta nuestra alma. Y, independientemente si es el mismo hermano que está predicando, si es el mismo tono de voz que estamos escuchando, pero cuando ponemos nuestro oído atento a la palabra de Dios, la palabra empieza a germinar en nuestros corazones y empieza a hacer ese trabajo en nuestras vidas. Así es que damos gracias al Señor por sus bendiciones. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 2. Uno al 4 leemos. Gloria a Jesús. ¿Tenemos la palabra? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por lo medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. El escritor a los hebreos escribe para exhortarles, para animarles y para hacerles recordar a los hermanos el llamamiento que han recibido del Señor. Les habla de tal forma de que les empieza a hablar acerca de la imagen de Cristo, de la obra de Cristo, que no hay nadie como Él. Y cuando nosotros vemos la salvación con la cual nosotros todos hemos sido beneficiados, porque por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Todos los que nos hemos acercado a Cristo, hemos confesado su nombre, Él nos ha salvado y hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Y entonces comenzamos a gozar de las bendiciones como el tema que presentaban nuestros jóvenes el sábado pasado, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dios nos ha colocado a nosotros en una dimensión de gloria, en una dimensión de bendición, en una dimensión de posición y de identidad, porque ahora somos hijos de Dios. El apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios nos salvó a nosotros, no porque nosotros fuésemos buenos. De hecho, estábamos condenados, éramos tinieblas, estábamos ya destituidos de la gloria de Dios. Dios en su gran misericordia, al ver la humanidad perdida, envió a su Hijo unigénito
para que pudiese redimirnos a nosotros del pecado. Al dar a su hijo no lo hizo como una forma de menosprecio, como que su hijo no tuviese valor. Es el unigénito hijo del Padre. No había nadie que pudiese redimir a la humanidad, no hubiese nadie que pudiese pagar el precio de la salvación. Únicamente Jesucristo, el santo, el puro y perfecto, era el único capaz y competente para poder limpiarnos a nosotros de nuestras maldades. Y considerando que la humanidad estaba perdida, dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Jesucristo se dispuso desde antes de la fundación del mundo, y Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y en este plan de redención no fue algo ocasional que surgió después de la caída del ser humano. Este plan de la redención estaba desde antes de la fundación del mundo. Dios, en su grande bendición, en su grande conocimiento, en su presencia, decidió crear a la humanidad, y esta humanidad iba a caer en el pecado. Pero Dios de antemano se preparó de un cordero sin mancha para que pudiese redimir esa humanidad, en la cual pudiese alcanzar misericordia. Y no vino a redimir a la raza de los ángeles, sino que vino a redimir a la descendencia de Abraham. Y ahí entramos nosotros, aunque no descendemos literalmente de la linaje de Abraham, pero en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa de redención nos alcanzó a nosotros porque estamos en el otro extremo de la tierra, y el evangelio llegó a nuestras vidas. Y cuando escuchamos la palabra de salvación, nuestro corazón, el Espíritu Santo empezó a constreñirnos, empezó a nosotros a redarguirnos y a decirnos que estábamos en pecado, que merecíamos la muerte, pero que el único antídoto para nuestra salvación era la justificación por medio de Cristo. Y ahí, con manos temblorosas, levantamos nuestras manos. Algunos en nuestra infancia, Dios nos permitió poder acercarnos a Él en su gran misericordia. Se nos reveló a nosotros para que pudiésemos conocerle y caminar en sus caminos. Y desde entonces podemos decir, estamos gozando de esta gran salvación. Dios bendiga a nuestros jóvenes, Dios bendiga a nuestros hermanos, a los que están comenzando en el evangelio, como así los que tenemos muchos años de perseverar. Que podamos considerar que lo que Dios ha hecho por nosotros es algo grande. Porque muchas personas viven el evangelio como que si son dignos del evangelio. Muchas personas viven el evangelio como que si Dios merecía morir para salvarnos a nosotros. Y que al venir el evangelio, pues quien se beneficia es el Señor. Y bueno, yo ya vine a la casa de Dios, le adoré y ahora me voy para mi casa y voy tranquilo. Y quiere vivir una vida a su manera, como que si Dios necesitara la adoración del ser humano. Pero aquellos que reconocemos de que la misericordia de Dios nos alcanzó, que estamos aquí hoy gracias a su misericordia, y que siendo dignos de condenación, su gracia nos alcanzó y nos salvó, podemos decir: gracias, Padre, porque por medio de Cristo puedo entrar confiadamente al trono de tu gracia y ofrecer mi sacrificio o mi alabanza delante de tu presencia, esperando que sea aceptable delante de ti, Señor. Ese pensamiento nos cambia nuestra actitud cuando venimos a la casa de Dios. Cuando reconocemos de que somos salvos por gracia y que la salvación que Dios ha obrado en nosotros es algo grande, que en el tiempo antiguo estaba oculto, no fue revelado a los profetas. Ellos indagaron que en qué tiempo y en qué persona se iban a cumplir las profecías de las cuales ellos estaban hablando, pero les fue manifiesto que no fuera en su tiempo, sino que para nosotros estaban preparando algo mejor. Dios proveyendo algo mejor para nosotros, para que ellos no fuesen justificados antes que nosotros. Este misterio que estaba oculto, Dios decide manifestarlo en el Nuevo Testamento, o en la nueva era, donde los gentiles pueden alcanzar la misericordia, y que Cristo en cada creyente, en cada uno de nosotros, es la esperanza de gloria en medio de un mundo perdido en el cual vivimos. El apóstol escribe a estos hermanos, hablándoles de la preeminencia de Cristo, que Él es superior a los ángeles, porque ninguno de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra. Ni tampoco David hablase a su señor, a su hijo diciéndole Señor, sino que estaba profetizando acerca del Mesías y dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. También empieza a enfocarle de que Jesucristo es superior a Moisés, a cual ellos tenían como el gran caudillo que libertó a su pueblo.
Porque los hebreos estaban yendo tras las ceremonias de los rituales, de los sacrificios. Pero le dice el apóstol que todo eso ya quedó en el pasado, todo eso era sombra y se cumpliría en la persona de Cristo. Los sacrificios, las ofrendas y todo lo que se enseñaba en el antiguo tiempo, en el tabernáculo, todo esto está apuntando a la persona de Cristo. De manera que Cristo es la mayor revelación del Padre. Porque Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, ahora en nuestros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien le ha constituido heredero de todas las cosas, a quien le sujetó todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, porque por medio de Él fueron creados los cielos y la tierra. Las cosas que vemos fueron creadas de lo que no se veía. Él es el autor de nuestra salvación. Comienza el escritor a exaltar y a resaltar en todas las formas y en todas las expresiones, por decirlo así, apuntando a lo antiguo y presentando a Jesucristo como el cumplimiento de todos los tipos y las sombras del pasado. Pensar en que el Hijo de Dios, estando a la diestra de Dios, tener que descender del cielo, despojarse de su naturaleza de gloria, entrar en un mundo de pecado, tomar forma humana de siervo semejante a nosotros, hecho hombre y llevar una vida de sufrimiento, y no una vida de sufrimiento como nosotros decimos, aquí estamos en la lucha, estamos sufriendo. No, Él estaba llevando a cabo una obra de redención, porque su sacrificio fue una muerte cruel, una muerte tan grande que aún los científicos se quedan atónitos cómo un ser humano puede sufrir tan grande tortura y sufrimiento. Pero todo esto que el Señor Jesucristo lo hizo por amor a nosotros. Llegó hasta el Calvario, llegó hasta la cruz y dio su vida por amor a nosotros, para que ahora nosotros podamos gozar de esta grande salvación. Y que como creyentes en el Señor podamos apreciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque aunque el Evangelio lo recibimos por gracia, eso no indica que el Evangelio sea barato. Aunque el Evangelio lo recibimos no por precio de plata ni de oro, únicamente a través de la fe, pero a quien lo obró este sacrificio le costó la vida, le costó su propia sangre. La sangre preciosa, la sangre pura y santa del unigénito Hijo del Padre. Por lo cual el escritor a los hebreos les exhorta, les dice: por tanto, teniendo nosotros tal revelación, teniendo nosotros tal privilegio, teniendo nosotros tales bendiciones en Cristo, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Si en el antiguo tiempo los profetas, los hombres de Dios, dedicaban su vida a inquirir el conocimiento de la palabra de Dios, y decimos nosotros en nuestro lenguaje salvadoreño, quemaban pestañas, transcribiendo la ley, pasándolo de un manuscrito a otro, porque no tenían el papel como nosotros ahora tenemos. No tenían una tableta donde podían imprimir en la memoria toda esa información. Tenían que escribirlo a mano, en tablas, en arcilla, en tiestos, en cueros, en corteza de árboles. Y ahí transcribían la palabra de Dios para que las otras generaciones tuviesen en la palabra, el consejo, tuviesen la ley de Dios. Los profetas profetizaron en tiempos bien críticos. Unos fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros ofrendaron sus vidas por predicar la palabra de Dios, hablando acerca del mensaje del Padre a Israel. Y vivieron fieles, sin venderse al pecado, sin doblegarse al sistema del mundo, sin doblegarse a la opresión, sin doblegarse a las amenazas. Como vemos a los jóvenes allá en Babilonia, ellos estaban lejos de su familia, pero sin embargo ellos dispusieron su corazón no contaminarse con la comida del rey. Por el temor que tenían a Jehová de los ejércitos, por la ley que estaba escrita en sus corazones. Y aun cuando no tenían el Espíritu Santo de la forma plena como nosotros lo gozamos hoy, pero eran hombres que se mantuvieron firmes, fieles al Señor. Y si hablamos de nosotros la riqueza de la gracia de Cristo, con la cual hemos sido beneficiados, y en eso recordamos la riqueza de su gloria, la cual también nosotros disfrutamos ahora,
es para que nosotros vivamos una vida fervorosa, gozosa, una vida entregada al Señor y que no descuidemos la salvación con la cual Dios nos ha salvado. Y usted puede decir, pero yo estoy en la iglesia, yo me congrego. Usted puede decir, bueno, yo trato la manera de servir al Señor. Esta salvación puede ser descuidada cuando entramos nosotros, quizás por la rutina, quizás por aquella familiaridad, donde ya no apreciamos lo que Dios representa para nuestras vidas. Muchos de los que han crecido en el Evangelio empiezan a descuidarse de la salvación, queriendo imitar al mundo, queriendo imitar las modas, queriendo imitar las cosas que el mundo hace, quieren vivir una vida de placeres, vivir en pecado como también el mundo vive, menospreciando así la salvación que Dios les ha dado. Mientras que otros que vienen del mundo, golpeados del pecado, golpeados de la vida, vienen al Evangelio ya quizás mayores y se entregan completamente al Señor y dicen, yo no quiero saber nada del mundo pasado. Yo no quiero saber nada de la vida del pasado, me avergüenzo de lo que antes era yo. Porque mientras los que están en el Evangelio empiezan a ver hacia el mundo y empiezan a abandonar la posición en la cual ahora están en Cristo Jesús, como que si eso no fuese lo suficiente. ¿Por qué pasa eso? Porque empezamos nosotros a descuidar la salvación. Y el tema para esta tarde es, no descuidemos una salvación tan grande. Es grande porque el que la entregó es grande. Es grande porque el que la hizo una vez y para siempre. Es grande porque nadie podía hacer lo que Él hizo. No se halló ninguno digno ni en el cielo ni en la tierra que pudiese efectuar la redención por nosotros. Únicamente Jesucristo, el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Y el escritor dice que si los mandamientos, la palabra es dada en el monte Sinaí a Moisés por medio de los ángeles, en aquella manifestación de gloria, estaba allí la presencia de Dios en el monte, temblaba a causa de la presencia de Dios con voz tronante. Y esa palabra que se promulgó ahí tuvo su cumplimiento y todo aquel que violaba la ley era muerto a piedras. Toda aquella persona que quebrantaba sus mandamientos e incluso los ángeles que abandonaron su propia morada, Dios los entregó a prisiones de oscuridad reservadas para el juicio del gran día. Y toda desobediencia recibió justa retribución. Ahora, dice el escritor, ¿cómo escaparemos nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Qué le hace pensar a la persona de que ahora porque está en el Evangelio de gracia puede vivir una vida a sus antojos? ¿Qué le hace pensar a un creyente en Cristo que ahora que está en el Evangelio de gracia puede vivir una vida en fornicación, en adulterio, en borracheras, en orgías, en lujurias y en vanidades de esta vida? Poniendo en afrenta el Espíritu de gracia. Porque eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros vivimos una vida descuidada, teniendo la revelación de Dios, teniendo la palabra escrita, la cual nos exhorta día tras día y nos enfoca a la luz del Evangelio para que veamos a través de la palabra el camino que Cristo nos ha trazado. Es para que nosotros estemos más diligentes ahora. Si hace 20 años cuando usted se entregó al Señor, o si hace 40 años cuando se entregó al Señor, la palabra que escuchó redarguyó en nuestros corazones y dijimos nosotros, voy a seguir a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero que en el transcurrir de la vida hemos entrado como en un descuido. Por la familiaridad, por la rutina, porque ya se vuelve una costumbre venir a la iglesia sábado y domingo. Y bueno, ya conocemos a los hermanos, y el hermano me conoce a mí, yo le conozco a él, y eso se vuelve como algo ya práctico. Ya no hay aquel fervor, aquel anhelo por estar en la casa de Dios, ya no hay aquel deseo por decir, Señor, yo quiero estar en tu presencia, ya no hay aquella valorización a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque aunque lo haya hecho, la salvación se ha efectuado hace 20 años o 30 años, sigue tan poderosa, tan viva, porque lo llevará hasta la redención.
hasta la adquisición de la posesión adquirida. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo como las arras, la garantía que nos ha asegurado esta salvación, que es una salvación grande. El hecho que Dios ha dejado su Espíritu Santo es para que nosotros nos sintamos seguros, nos sintamos privilegiados de que la salvación no está por si acaso. No es por si acaso lo logro alcanzar. No es por si acaso el Señor me salva. Dios ya nos ha prometido la salvación. Y Él dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es la promesa del Señor. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las advertencias de la palabra de Dios acerca de la salvación son muchas. Y muchos entran en la polémica que si la salvación se pierde o no se pierde. La salvación es eterna, entonces Dios la dio y la salvación es eterna. Dios nos las ha dado. La salvación es de Jehová y Él nos las ha dado a nosotros. Hemos sido bendecidos, hemos sido rociados con su sangre y esto nos ha hecho a nosotros, nos ha santificado para que podamos vivir ahora nosotros una vida victoriosa en Él. Pero así como Dios nos ha colocado en lugares celestiales, nos ha salvado por su gracia, ahora nos llama a nosotros que como salvos, como redimidos, caminemos ahora nuestra vida cristiana como tales. Porque una persona que ha sido salvado por la gracia de Cristo y está colocado con Cristo, no puede vivir como un mundano más. Porque una persona que está en Cristo, entonces su vida ahora tiene que reflejar la imagen de Cristo en su vida. Por eso es que las constantes exhortaciones es vestidos de Dios como hijos santos y amados. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado a los deseos carnales. El mismo escritor a los Hebreos también nos dice en el capítulo 12 que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia en nuestra vida para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante y nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero existe un peligro que cuando la persona entra en el descuido espiritual, Satanás empieza a obrar en su vida y empieza a deteriorar aquella obra que Dios ha hecho en su vida por el descuido, porque no ha valorizado lo que Dios ha hecho en el creyente. Y dice el escritor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos lo fue confirmada por los que la oyeron. Esta salvación fue confirmada por el Señor. Fue anunciada por el Señor. Esta salvación de la cual estamos hablando, bueno, el Padre dio testimonio de su Hijo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia, a Él oíd. Eso dijo el Padre de su Hijo. Fue anunciada por el Padre. Luego los ángeles, cuando Jesucristo también nació, Él dijo, aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el cual salvará a su pueblo del pecado. Entonces, todo esto fue planificado desde antes de la fundación del mundo y llevado en el cumplimiento del tiempo. Manifestada ahora nosotros, que estamos en el siglo XXI, y aunque es verdad, el siglo de ciencia, siglo de tecnología, siglo de mucho vislumbrar, pero es el siglo donde usted también y yo podemos resplandecer como luminares en el mundo. Agarrados de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol, yo pueda gloriarme también de vosotros. Dice el apóstol Pablo acerca de los hermanos. De manera que el escritor de los Hebreos está constantemente exhortándole a los hermanos que miremos nosotros por nosotros mismos cómo andamos en nuestra vida cristiana. Dice también, mirad bien cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Eso nos lleva a nosotros a pensar que cada día que pasa tenemos que analizar nuestra vida. Tenemos esta palabra, la cual nos ciñe a nosotros. Esta palabra es la ley de Dios, es la mente de Cristo, la cual nos ciñe a nosotros. Y cuando venimos a la casa de Dios, venimos a escuchar la ley de Dios, pero también en nuestra vida personal, cuando estamos en nuestro hogar, antes de acostarnos, podemos hacer un autoanálisis. Señor, en este día comencé la mañana bien, pero sucedió esto que fue deteriorando, resaltó algo en mi vida que empecé a justificarlo. ¿Y cómo es posible que siendo ahora hijo tuyo esté yo justificando esta mala acción en mi vida? El problema es cuando nosotros surge una
mala actitud de nosotros y empezamos a practicarla, se vuelve un hábito constante y decimos nosotros, es que yo así soy. Luego surge un mal negocio y la persona tiene que mentir y empieza a expresar mentiras en cuanto a algo. Y cuando la palabra del Señor dice que no mintamos los unos con los otros. Dios nos ayuda a nosotros para que podamos cada día que nos acercamos ante su presencia, primeramente creer a su palabra. Creer a su palabra. Porque aquí no venimos para motivarle. Hay personas que buscan un lugar de reunión para sentirse motivados, para que le hagan sentir una persona exitosa y le digan, tú eres un campeón, tú naciste para vencer y bueno, ahí se motiva. Pero aquí no venimos para motivarle, venimos para exhortarle. Porque el escritor a los hebreos dice que nos exhortemos los unos a los otros. Mientras se dice hoy, mientras la palabra del Señor resuena, mientras tenemos esperanza, mientras tenemos nosotros la palabra que estamos escuchando todavía en vida, pues entonces, mientras ese hoy resuena, tenemos que hablar la palabra de Dios. Llegará un tiempo cuando ya no habrá quizás oportunidad. Llegará un tiempo cuando ya el corazón se vuelve tan insensible a causa de tanta trato del Señor. Déjeme decirle que hubo un hombre, el cual también este escritor menciona más adelante, que fue Esaú, la cual dice que no apreció lo que tenía. Y también dice, mirad que no hay entre vosotros un fornicario como Esaú, una persona de corazón malo, una persona que no valora lo que tiene. No sea que sea una persona que su corazón se haya llenado de engaño a causa de la hipocresía, a causa de tanta maldad. Que como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y aunque después lo lloró con lágrimas, pero ya fue tarde, ya no había oportunidad para él. Damos gracias a Dios porque nosotros estamos en el tiempo donde escuchamos todavía la palabra de Dios. Y que cada vez que la escuchamos el Espíritu Santo empieza a redarguir nuestra conciencia. Y podemos decir amén a la palabra de Dios. Podemos decir, Señor, habla mi vida porque necesito de ti, Señor. Que podamos nosotros reconocer de que lo que Dios ha hecho en nuestra vida es algo precioso, para valorarlo, para apreciarlo, para abrazarlo y para atesorar nuestro corazón. Y no cambiarlo por nada. No cambiarlo por cualquier placer temporal de la vida. No cambiarlo por la fama. No cambiarlo por la riqueza, no cambiarlo por las apariencias del mundo, sino que podamos decir, Señor, lo que tú has hecho en mi vida es una salvación que es grande, es preciosa, que yo no podía alcanzar por mis propios méritos, pero gracias a ti, Señor, porque descendiste del cielo, estando en tu trono de gloria, pero descendiste del cielo para salvarme a mí. ¿Qué vistes en mí, Señor? ¿Qué vistes en mí, Señor? Únicamente vio la miseria. Vio nuestro estado de condición de pecadores. Vio nuestra condición que estábamos condenados, impotentes de poder salvar a nosotros mismos. Fue su amor, su misericordia la cual nos alcanzó y nos dijo, ven, hijo mío, ven. Y podemos escuchar su voz, podemos entender su llamado y decir, Señor, gracias por tu salvación. Dice el escritor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero existe el peligro de deslizarse, de irse desvaneciendo, de irse diluyendo. Porque cuando una persona cae de la gracia de Dios, no cae de golpe. Nosotros que escuchamos las malas noticias de golpe y nos causa admiración, nos causa lástima, nos causa tristeza. Cuando escuchamos que una persona cae de la gracia de Dios, que ha perseverado por muchos años en el Evangelio, y lo único que podemos hacer es pedir misericordia a Dios, que le dé la oportunidad de poder reivindicar su camino y pedir perdón nuevamente al Señor. Pero ¿cómo es posible, como decía el hermano Joel, que cuando la persona pierde su ruta, que Dios nos ha llamado para ser de bendición y para bendecirnos, y nos ha trazado un camino al cual tenemos que seguir, ir en pos de Cristo, pero muchas veces nosotros vamos en pos de nuestros propios caprichos y nos desviamos del propósito de Dios y empezamos a dar vueltas, a gastar nuestro tiempo, a gastar nuestras energías, a perdernos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y a veces Dios en su gran misericordia nos trae nuevamente, aunque tarde, pero no
no imposible, pero lo que queda es el mal sabor, lo que queda es la vergüenza, lo que queda es aquella afrenta, porque déjeme decirle que Satanás, él sabe quiénes son los hijos de Dios, y él anda haciendo la lucha por hacerlo tropezar, por querer deteriorar la imagen de Cristo en su vida, por quererle poner en vergüenza y hacerle perder su tiempo, su energía, y así bloquear el propósito que el Padre tiene para cada creyente. Mas nosotros que estamos en Cristo Jesús y que tenemos la advertencia de su palabra constantemente, pongamos nuestro oído y que no nos hagamos tardos para el oír, sino que más bien seamos sensibles a la voz de la palabra de Dios. Y esa es una de mis oraciones al Señor: Señor, hazme oír tu voz constantemente, a través de la palabra, a través del predicador, a través de la amonestación de un hermano, a través de la palabra que un miembro del cuerpo de Cristo nos da. Porque esta debe ser una actitud de cada creyente, estar dispuesto a ser enseñado, a ser corregidos por la palabra de Dios. Pero qué triste cuando el corazón se vuelve insensible y duro, que venimos a la casa de Dios y escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, y muchas veces lo que venimos es hacer un análisis al predicador, si se preparó, si estudió lo suficiente, si llena mis expectativas, si está cumpliendo con la ética o con la homilética para poder desempeñar un mensaje estructurado. Pero muchas veces no venimos con el deseo de oír la palabra de Dios. No venimos con la intención de que Dios ministre nuestra vida. Y gracias a Dios por las personas que estudian la palabra de Dios de una forma tan disciplinada como es la homilética, y es gloria a Dios por eso. Y no desconocemos esa ciencia. Únicamente lo que enfocamos es que no podemos venir a la casa de Dios como jueces, sino como necesitados del Señor. Porque muchas veces por eso la palabra no haya cabida en nuestros corazones, porque no abrimos nuestro corazón para decirle al Señor: habla mi vida. Pero que cada vez que entremos por las puertas de este lugar, podamos decirle al Señor: yo necesito de ti, Señor. Que podamos adorar al Señor en la hermosura de su santidad, que podamos adorar al Señor por lo que Él hizo en nuestra vida, que podamos adorarle porque apreciamos la salvación que es tan grande, la cual nosotros gozamos ahora. Esta salvación que nosotros gozamos ahora costó el sacrificio de Cristo Jesús. Algo que no se volverá a repetir en la historia. Porque lo que Él hizo fue una vez y para siempre. Por lo tanto, el peligro del descuido, dice el escritor, no sea que nos deslicemos. Muchas veces hablamos nosotros y usamos este término cuando alguien cae en la gracia, decir que el hermano tuvo un resbalón, tuvo un desliz. Con eso estamos diciendo cayó de la gracia, Dios cayó en pecado. Pero aquí está hablando de aquel descuido que nadie quizás lo nota. Nadie quizás lo nota, porque muchas veces nosotros quizás enfocados en las labores, muchas veces estamos enfocados quizás en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo puedo hacer, y nos pasa como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso había perdido el primer amor. Se había descuidado porque estaba afanado en otros asuntos de defender la doctrina, de mantener una posición y esto y lo otro, pero había descuidado la relación que debía tener con el Creador, con el dueño de la obra. Y muchas veces, lamentablemente, y lo digo con toda honestidad y con mucha prudencia, muchos siervos de Dios han descuidado esta salvación por estar cuidando los templos. Muchos siervos de Dios han descuidado esta salvación por estar enfocados en las finanzas. Muchos siervos de Dios han descuidado esta salvación por estar enfocados en su apariencia. Y han dejado de confiar en la veracidad de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros para que apreciemos lo que Dios ha hecho por nuestras vidas y que creamos a la palabra de Dios. La incredulidad es una de las raíces que empieza el creyente sin que se dé cuenta, pero que está ahí brotando. La incredulidad. Dice el escritor a los hebreos que los que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar a su reposo a causa de la incredulidad, porque no atendieron el llamado de Dios.
No atendieron la voz de Dios, las ordenanzas que le daba a Moisés, no las escucharon. Y cuando una persona cierra su oído para no oír la palabra de Dios, es porque entonces no está poniendo su fe en lo que está escuchando. Si usted cuando lee la palabra de Dios únicamente la lee para llenar un formulario o para llenar un examen, lo que están estudiando, o para salir de compromiso, no está poniendo fe en lo que está haciendo. Pero si cuando leemos la palabra de Dios la estamos leyendo para que el Señor ministre nuestra vida y poder ver a través de ella a Cristo Jesús, entonces estamos leyendo la palabra de Dios con fe. Y porque estamos aplicándola a nuestro diario vivir. Porque la palabra de Dios es vida para nosotros. Pero si la leemos como un manual, como un libro cualquiera, como un libro secular, entonces no le estamos poniendo fe a la palabra. Pero cuando la recibimos con fe, esta palabra se vuelve el pan de vida para nosotros. Se vuelve la lámpara a nuestros pies. Se vuelve la lumbrera que nos dirige a nosotros en nuestro caminar. Pero cuando nos descuidamos, empezamos a dudar muchas veces. A dudar muchas veces de la palabra de Dios. A dudar muchas veces de los escritos de Dios. Y no son pocos los que ya empiezan a cuestionarlo porque están escuchando otras filosofías. Unos que están escuchando a Discovery Channel y ahí salen programas que empiezan a poner en duda los milagros de Cristo. Empiezan a hablar de la evolución y empiezan a hablar del mundo que fue creado por sí mismo. Y que yo veía la vez pasada un programa donde decía que Jesucristo no caminó literalmente por las aguas, no por un banco de arena, porque ahí él sabía dónde estaban. Y que el pueblo de Israel no pasó en el Mar Rojo, sino que pasó por un charquito de agua ahí. Y muchas cosas como esa, porque han apartado la fe de la palabra de Dios. La incredulidad ha entrado en sus vidas y están dudando de la palabra de Dios. Otros que empiezan a acomodar, que dicen, esto fue escrito pero solamente para el Antiguo Testamento, esto fue escrito pero solamente para aquello, y ya para nosotros prácticamente no les queda nada para aplicarlo a su vida. Porque el apóstol Pablo escribió a los Corintios, que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, no que eso era para los Gálatas, que eso era para los otros, y al final no le queda nada para recibirlo, porque no está creyendo a la palabra de Dios como a la palabra, como a la inspiración de Dios. Pero los hombres que escribieron esta palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y nos enseña que nuestra vida tiene que ser edificada en la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero cuando nuestro oído se cierra, no ponemos atención a la palabra de Dios, es porque nos falta fe en lo que estamos escuchando. Nos falta fe en lo que estamos escuchando. Que Dios nos ayude a nosotros para que no se vuelva la palabra de Dios algo rutinario, sino que sea algo deseable. Que podamos decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Así decía el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella mi meditación día y noche. Cuán dulces son a mí tus palabras. El obedecerlos hay grande galardón. Esa es una persona que está aferrado, que está enfocado en que la ley de Dios es perfecta, que la puede escuchar, la puede recibir con fe y aplicarla a su vida. Conocer las Escrituras es muy importante y creer en ellas es muy importante porque eso nos caracteriza a nosotros como creyentes. Pero el que no cree es un incrédulo. El que cree es un creyente y todos nosotros que estamos aquí creemos en Cristo, creemos en su palabra. Eso nos debe llevar a nosotros a conocer más de ella. Porque muchas veces las personas viven quizás una vida descuidada por la ignorancia. Por la ignorancia, porque falta quizás la instrucción o falta de dedicación a conocer la ley de Dios, que es lo que Dios pide de nosotros. Dice el profeta Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque desecharon la ley de Dios. La instrucción es tan importante y usted puede decir, eso ya lo sé, eso ya lo escuché cuando era niño, pero la repetición de la palabra de Dios es tan importante para recordarnos a nosotros que el juicio de Dios es eminente, porque así como hay una salvación tan grande, también hay una condenación eterna.
Así como hay una salvación que Cristo nos ha trazado, también hay una condenación en la cual el mundo que no crea a Cristo va a ir a ese lugar de tormento, de condenación eterna. Y por eso existen las exhortaciones a no descuidar nuestra vida. Jesucristo, conociendo quien nos trajo a nosotros la revelación de la salvación, también se enfocó a que nuestra vida tiene que estar alineada con esa vida piadosa y que tenemos que examinarnos a nosotros mismos cómo estamos conduciendo nuestro caminar. Allá en el Sermón del Monte les dice, hablando acerca del adulterio y de las fornicaciones, que si tu ojo te es ocasión de caer, entonces sácalo. Que si tu mano te es ocasión de caer, entonces córtala. Que si tu pie te es ocasión de tropezar, pues córtalo también, échalo de ti. Pues es mejor entrar ciego, manco o cojo al reino de los cielos que con todo tu cuerpo ser echado en el infierno. El Señor Jesucristo enfatizó y lo llevó a tal extremo, por decirlo así, que si tu ojo, que si el ojo derecho, el izquierdo, le es ocasión de caer, sáqueselo. Alguien quiere como cambiarle y dice, no, es que Jesús no quiso decir eso. No, es que cómo es posible que Dios no quiso que se saque el ojo. Obviamente, es una expresión de exageración, una hipérbole, pero lo que está diciendo es lo terrible que puede ser el descuido en la vida espiritual. Lo que está enfatizando es que si fuese el ojo, que si fuese la mano, que si fuese el pie, la causa de tropezar, entonces hay que sacarlo. Pero como sabemos nosotros a la luz de la palabra, que es del corazón que sale lo bueno y lo malo, que del corazón salen las mentiras, que del corazón salen los adulterios, que del corazón salen los malos pensamientos, que del corazón salen todas estas cosas, entonces lo que pide el Señor es que entreguemos nuestro corazón a Él, que nos rindamos completamente a Él, y que nuestros ojos ahora miren por sus caminos. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. Eso es lo que Dios pide. Eso es únicamente lo que el Señor pide. Obviamente no está diciendo, sácate el corazón, ¿verdad? Y dámelo. No. Que entreguemos toda la voluntad. Que pongamos toda nuestra fe en Él. Toda nuestra confianza en el Señor. De esta manera podemos nosotros decirle al Señor, apreciamos la salvación. De esta manera le estamos diciendo al Señor, la salvación que tú has dado a mi vida es algo grande. No lo cambiaré por nada, no lo cambiaré, Dios mío, por los placeres, no lo cambiaré por la riqueza, no lo cambiaré por nada, porque lo que tú has hecho por mí es algo precioso. Y únicamente lo que quiero de hoy en adelante es vivir para tu gloria. Lo que quiero de aquí en adelante, Señor, es vivir para servirte y adorarte. No por ganar la salvación, no porque a través de mi sacrificio o de mi actitud voy a ganarme la salvación, sino porque ya soy salvo y porque lo que tú has hecho en mi vida es grande y precioso. Puedo ahora vivir para tu gloria y para tu alabanza. Pero que muchas veces nos volvemos insensibles. Porque eso es lo que trae el descuido espiritual. El descuido espiritual lo que trae es pereza. Pereza. Y decimos, eso es para los hermanos, eso es para el pastor, eso es para el ministro, eso es para el que tiene un cargo, para las diaconisas, esto es para otros. Y empezamos a regalarle, como dice el hermano Víctor, a todos, la responsabilidad. Y entramos nosotros en una pereza. La pereza trae grandes consecuencias, como el hermano resaltaba una historia muy clásica, como lo es el pecado de David. Entró en la pereza porque cuando el tiempo de que los reyes salían a la batalla, él se quedó en casa. Y se levantó muy tarde y en vez de estar intercediendo por los soldados que estaban en la batalla, él estaba de ocioso, de mirón a lo que no tenía que ver. Y como la lujuria no pierde oportunidad, está en el cuerpo de todo ser humano y empezó a codiciar. Y no le bastó eso, cometió homicidio, cometió mentira, cometió muchas cosas y las consecuencias son devastadoras. Y quedó escrito para nuestra enseñanza, para que no entremos nosotros tampoco en el descuido espiritual, sino que seamos diligentes a la palabra de Dios. Ahora con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que entremos nosotros también en el engaño del pecado. Déjeme decirle que los más sabios, los más fuertes y los más valientes cayeron
por el descuido espiritual. Ahora nosotros, ¿cómo escaparemos? Únicamente es pidiendo misericordia al Señor, pidiendo fortaleza al Señor, que sea el que nos ayude a poder seguir hacia adelante, mirándole únicamente a Él. Y cuando escuchemos su voz, seamos diligentes, no seamos perezosos. Cantares 5 habla de una historia romántica de Salomón y la Sulamita, donde toda esa historia representa a Cristo y la iglesia. Pero que en ese capítulo 5, el amado llega y la Sulamita estaba dormida y oyó la voz y dice: aquí mi amado viene, saltando por los montes, cual corzo. Mi amado me habló y oí su voz. Y le dijo: amada mía, ven. Pero ella estaba ahí cansada, estaba ahí reposando. Y dijo: ¿cómo me levantaré si ya me desnudé? Ya me quité las ropas, ya lavé mis pies, ya me quité el calzado. Estoy aquí reposada. Y cuando el amado, insistiendo, metió la mano por la abertura, queriendo abrir el pasador. Y cuando ella vio la mano, vio la desesperación y le dijo: aquí estoy afuera, estoy mojado mis cabellos por el rocío del cielo, de la noche. Pero cuando dejó de escuchar la voz, ella le remordió su conciencia y se levanta, se viste y sale tras su amado, pero su amado se había ido. Y cuando no le encuentra, da las voces y pregunta: ¿habéis visto a que ama mi alma? La tomaron los guardias de la ciudad, la despojaron de sus ropas, la golpearon, la hirieron. Y ella lamentando dijo: oh doncella, ¿dónde está mi amado? Si habéis visto a mi amado, dígamelo, porque estoy enferma de amor. Un clamor desesperado. Hacía muchos creyentes que por la pereza, que escuchan la voz de Dios, pero se quedan dormidos, no quieren despertar para recibir la administración, la comunión, el gozo del Espíritu. Ese es el amado, el cual nos despierta a nosotros. Constantemente el Espíritu Santo quiere tener un banquete continuo con la iglesia. Apartemos nuestro tiempo para adorarle, para exaltarle. En esta vida hay muchas ocupaciones, hay muchos afanes, pero que en medio de todos esos afanes, nuestro corazón le pertenece al Señor. Y que podamos decirle: Señor, aun cuando hay muchas responsabilidades como padre de familia, tengo muchas responsabilidades como proveedor, pero en medio de todo eso, mi mente está contigo, Señor. Podamos adorarle, podamos servirle, porque somos, como predicamos la vez pasada, somos templos móviles. Y que en nuestra mente meditemos en la ley de Dios. Que si va en el vehículo, si va para el trabajo, que si está trabajando, pues en su mente está meditando la ley de Dios. Porque eso nos privará a nosotros de caer en el descuido. Dios nos ayude para que podamos apreciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los sábados tratamos de traer un mensaje evangelístico, aunque no hay amigos, pero como dijo alguien por ahí, ahora a los creyentes hay que evangelizarlos. A los creyentes hay que evangelizarlos porque muchas veces estamos nosotros entrando en un descuido. Y qué lamentable que a veces hay creyentes que parecen más mundanos que cristianos, pero que a través del consejo de la palabra de Dios, a través de la exhortación de la palabra de Dios, podamos volver nuevamente al camino y a aquella forma de vida que el Señor desea que vivamos. Que Dios les bendiga.